Ya. Bien. Buenas tardes, chicos. Bueno, yo creo que ya han entrado casi todos. Ya. Bueno, entonces ayer habíamos terminado el tema de... No, perdón, estábamos en el tema de aparato cardiovascular, pero terminamos el punto del corazón como bomba.
Hoy vamos a ver cómo se mueve la sangre, ¿ya? Y eso se llama hemodinámica, ¿ya? Y tengo este esquemita que está acá, ¿ya? Pero como ven, solamente esquema, no están los conceptos, ¿ya? Ya que haya sido muy amplio y difícil de visualizar, ¿no? Entonces, por ese motivo, solamente puse eso, ¿ya? Hoy lo que voy a hacer es explicarle sus conceptos rapidito de cada uno y les voy explicando en este mapa, ¿ya? Y más tardecita se los subo en una presentación, los conceptos de cada uno de esos puntos. ¿Ya? Eso para que ustedes lo tengan para estudiar, ¿ya? Entonces, eso es para que no estén correteando, anotando lo que yo voy hablando de cada concepto, ¿ya? Para que presten más atención a lo que les voy explicando. ¿Listo? Antes de empezar, ya han visto de repente la publicación que se sacó en el grupo de WhatsApp, que mañana no hay actividades de ningún tipo, ¿no? Ni virtual, ni nada. Se han suspendido por lo que es el periodo de Corpus Christi. ¿Ya? Así que nos veríamos hasta el viernes. ¿Ya? El viernes sí, normal todo. Entonces no se olviden de eso, ¿ya? Por mañana. ¿Ya? Bien. ¿Alguna Doctor, pregunta antes de empezar? continuar, quiero hacer. Sí, yo quiero hacer una preguntita, doctor. Ayer no sé quién subió en el grupo de donde dice, o sea, de WhatsApp, todo lo que habíamos avanzado. Como yo le había comentado que no estuve muy atenta por cuestiones de mi hijo que me estaba fregando con la tarea. Y entonces aquí yo vi varias cosas, pero usted subió la pizarra, doctor, de lo que es el tema del aparato cardiovascular. ¿Está? A ver, lo reviso, pero yo me acuerdo que lo he subido. Porque hoy mandó usted un cuestionario. Me rajé la cabeza, pero bueno, ya yo lo envié el cuestionario, pero busqué donde faltaba porque ayer, hasta donde yo tengo mis apuntes, ciclos cardíacos, primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo, fisiología, estado normal del corazón y algunas cosas que anoté, pero yo no tengo en mi anote ritmo cardíaco y todo eso. No sé si mi compañero lo subiría ayer igual, como él estaba súper ocupada. ¿Y Eso usted está en lo la subió a la pizarra. pizarrita esa? Sí, está en la pizarra. Y después yo ayer les dije... fui yo que subí los dibujos. Lo que pasa es que yo no pude terminar esta materia, ya yo el tema lo tengo hasta tiempo de ciclo cardíaco. Pero el cuestionario que nos dio el doctor, está todo lo que hemos avanzado, está el cuestionario. No, yo entiendo eso. No, yo entiendo. Lo que yo digo es que como yo me hago mis apuntes, Ya. todo en mi cuaderno, para que cuando yo tenga que estudiar, yo ya pues lo tenga escrito, ¿no? O sea, me voy a eso, doctor, que quiero preguntarle. Y he buscado en las pizarras, en los videos, y me pasó lo mismo que la anterior. Pero si está, lo buscaré. Gracias. Ya. Pero yo se lo paso si quieren. Yo lo Ya. tengo A ver. apuntado. Ayer era 9, ¿no? A la pasada. A ver, vamos a ver. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 8. Sí, parece que el video de ayer no lo he subido. A ver, pues no. Sí, No doctor, el hay, video de doctor. ayer no lo subió. No lo subí, No, ¿no? porque yo me cansé, doctor, de buscarlo ahora y tuve que buscar por internet y entender. Y yo ya lo subí en mi cuestionario, pero como le digo, no hay la Ya, pizarrita lo de voy a ayer. subir ahorita. De todas maneras, el cuestionario, Ya. si te das cuenta, no tenías por qué desesperarte, porque el cuestionario está abierto, iba a estar abierto hasta mañana en la noche, a medianoche. Tenías todo hoy día y mañana para responder.
Ya. No, sí, doctor, yo Ah, sé ya. eso, pero Pero, no me complico mucho. Yo claro. voy haciendo otras que usted va mandando porque Ujú. hay hartas cosas cuando uno es mamá, madre de familia, ama de casa, de todo. Así que Sí, pero cuando te hay que pase eso a distribuir la el tiempo para próxima, todo. tienes que avisarme para Voy que a yo así preferir lo esperar, suba. doctor. Sí, 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 así lo subo porque yo a veces ya. lo confundo de repente de materia y no lo subo, ¿no? Sí, Así yo lo subo, me incluso haces lo busqué en acuerdo y lo YouTube subimos. donde están todos los videos. Ya, doctor. Bien, ahorita lo subimos, sí. Creo que no lo había subido lo de ustedes. Yo me acuerdo que solamente que voy a confundir con el otro turno. Bien, entonces, como decía, hoy vamos a ver lo que es hemodinámica. ¿Ya? La hemodinámica es la ciencia que estudia el movimiento de la sangre. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a aprender cómo se mueve la sangre, ¿ya? Y para qué mecanismos hace el cuerpo para mantener este movimiento constante. ¿Ya? Bien, entonces, lo que es la hemodinámica, para poder entender, nos usa varios factores que están conectados unos con otros. ¿Ya? El primer factor, y en realidad el más importante, es lo que es el flujo sanguíneo. ¿Ya? El flujo sanguíneo se puede definir como la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, flujo sanguíneo se refiere al volumen de sangre que se está moviendo en alguna parte del cuerpo en un tiempo determinado. ¿Cuánta sangre pasa por una parte del cuerpo? ¿No? Ya por decir, en un minuto pasan 20 ml por el centímetro que quede en el dedo gordo del pie, algo así. Tanto volumen. Eso es lo que es flujo sanguíneo. Ya. Entonces, el flujo sanguíneo es eso. Ahora, el flujo sanguíneo es el más valioso desde el punto de vista de la hemodinámica, ya que el flujo sanguíneo es el que mantiene constantemente el aporte de nutrientes a nuestras células. Si el flujo sanguíneo reduce, el aporte sanguíneo de nutrientes a un tejido también se reduce. Y si eso ocurre, las células que trabajan en ese lugar van a dejar de funcionar. ¿Ya? Entonces, el flujo sanguíneo, por lo tanto, es la clave para el mantenimiento, ¿ya?, de lo que es la función de cada grupo de células del cuerpo. Bien, entonces vamos a poner aquí, vamos a explicar cuán importante es el flujo sanguíneo. Tenemos nuestras células, vamos a poner células, y vamos a poner cuando las células, vamos a hacer así largo, cuando las células empiezan a entrar en falla, aquí vamos a poner cuando se dañan, daño vamos a poner reversible, y aquí vamos a poner muerte. Bien, entonces, las células del cerebro ya son las que más nutrientes necesitan de forma constante. Si el flujo sanguíneo se detiene, dentro de un minuto posterior a esto, perdón, dentro de un minuto posterior a esto, va a entrar en falla. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que
se van a apagar. Y cuando hablamos de que el cerebro se apaga, estamos diciendo que vamos a quedar inconscientes. Vale. Ya, ni modo. Ahorita lo voy a hacer. Es que a alguien se le ocurrió entrar tarde. Mentira. Ahí está. Ya. Entonces, el cerebro, como decía, si le falta la sangre, o sea, baja el flujo sanguíneo, en un minuto entra en falla. Ya, eso significa que el cerebro se va a apagar y cuando el cerebro se apaga, nosotros quedamos inconscientes. ¿Ya? Si es que sigue faltando sangre, entre los 3 y los 5 minutos empieza a producirse un daño reversible. ¿Ya? Eso significa que va a haber un daño, pero es temporal, porque es reversible todavía. Significa que el paciente puede tener que quedar con una parálisis, una pérdida de sensibilidad, ciego, sordo o en coma, pero va a recuperar en unas horas o días. ¿Ya? Es porque es un daño reversible, recuperable. ¿Ya? Eso es cuando el flujo sanguíneo baja de 3 a 5 minutos. Y cuando baja de 5 a 7 minutos, comienzan a morirse. ¿Ya? Bien, entre los 5 a 7, entonces las células cerebrales empiezan a morirse. Eso significa que ya hay un daño irreversible. ¿Ya? Vamos a quedar, si es que recuperamos antes de los 7 minutos que el flujo sanguíneo llegue al cerebro, ya el paciente va a recuperar con alguna secuela. Va a quedar algún daño definitivo, significa que quede ciego, sordo, mudo, con una pérdida de la memoria, alguna pared del cuerpo, bueno, así, dependiendo de qué células se murieron. ¿Ya? Y después de los 7 minutos, obviamente, todas las células del cerebro están muertas. ¿Ya? Es lo que le llaman muerte cerebral. Todas se murieron. Bien, entonces, si el flujo sanguíneo también disminuye, en un minuto de que baja, vamos a quedar inconscientes. Entre los 3 a 5 se empieza a dañar, lo cual puede hacer que el estado de inconsciencia se prolongue y quede con daños, pero recuperar en los siguientes días. Entre los 5 y 7 se van muriendo y ya puede haber un daño irreversible cuando es entre los 5 y los 7. Y después de los 7, ya la muerte de todas las células cerebrales. Es la más sensible. El segundo es el corazón. ¿Ya? Si le falta sangre al corazón, va a entrar en falla a los 5 minutos. ¿Ya? Va a empezar a dañarse entre los 15 a 30 minutos. Algunos autores hablan de 20 a 40. ¿Ya? Y la muerte ocurre cuando pasamos los 30 minutos, ¿no? Eso es menor, ¿no? Es mayor a 30 minutos. ¿Ya? Entonces el corazón, a los 5 minutos que le falte sangre, va a empezar a fallar. Eso significa que no va a poder de repente latir. O va a latir con alguna deficiencia, ¿no? Eso puede hacer que nos fatiguemos. Por ejemplo, lo que pasa los pacientes que están por infartar. ¿Ya? Va a empezar a latir con alguna falla, entonces nos vamos a fatigar. ¿Ya? Va a ocurrir un daño reversible de los 15 a los 30, significa que va a recuperar también las siguientes horas o días, ¿ya? Pero después de los 30 minutos ese corazón ha muerto o una parte del corazón ha muerto, porque cuando estamos hablando, aquí estamos hablando de células, no de todo el órgano. Entonces puede ser que solamente le falte el flujo sanguíneo
a unas cuantas células. ¿Ya? Y el tercero más sensible es el riñón. ¿Ya? El riñón va a entrar en falla recién después de los 20 minutos. Perdón. Va a entrar en daño reversible entre lo que son los 30 a 60 minutos y va a tener la muerte cuando sobrepasamos los 60 minutos. Bien. El riñón puede sobrevivir más tiempo, como están viendo. ¿Ya? Esos son los 3 órganos más sensibles, porque otras partes del cuerpo pueden vivir mucho más tiempo. Por ejemplo, la piel, si no le llega sangre, puede estar tranquilamente entre las 2 y las 4 horas, dependiendo de la parte del cuerpo. ¿Ya? Su piel ya puede sobrevivir de 2 a 4 horas sin sangre. ¿Ya? Los músculos, los huesos pueden sobrevivir de 45 minutos a hora y media. ¿Ya? Entonces, así dependiendo de cada órgano, tiene sus diferentes tiempos según su necesidad. ¿Ya? Es también importante entender. En otras palabras, si ustedes están muertos, su piel todavía, mire, va a estar viva de 2 a 4 horas. ¿Ya? Pero el más sensible es el cerebro. Ya les había dicho que el cerebro es donde está la conciencia, y si el cerebro se daña, en realidad, por más que todo lo demás viva, ya estamos muertos. ¿Ya? Por eso es importante el cerebro. Ahora, de ahí la importancia del flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo reduce, empieza a pasar esto que estamos viendo acá. ¿Ya? Y miren que no tenemos mucho tiempo para salvar el cerebro. Por eso van a ver que nosotros decimos que cuando una persona le da un paro cardíaco, tenemos este tiempo de 3 a 7 minutos para hacer que le llegue sangre al cerebro. Por eso van a escuchar hablar que si hay una persona que sepa dar masajes cardíacos, lo que es la reanimación cardiopulmonar, ya le da muy buena probabilidad de vida a un paciente, sin importar la causa, porque si él empieza a hacer masajes cardíacos rápidamente, hasta que podamos hacer alguna cosa, por lo menos va a empujar algo de sangre para mantener vivo al cerebro. ¿Ya? De repente, no para que despierte, pero por lo menos para mantenerlo vivo. ¿Ya? Si nosotros nos pasamos de ese tiempo, por más que hagamos lo que hagamos, nos va a ser muy difícil reanimar al paciente. Y si lo reanimamos, puede que reanimemos solamente el corazón y el paciente ya esté con muerte cerebral. Eso es algo muy común, suele pasar a veces. Ya el paciente de paro, nos reanimamos, como el corazón puede vivir más tiempo, entonces podemos de repente hacer que el corazón vuelva a latir, pero el problema es que el cerebro ya está muerto. ¿Ya? Bien, entonces es lo primero que hay que entender. Lo más importante del aparato cardiovascular es mantener un flujo sanguíneo constante. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora de qué depende ese flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, por lo tanto, ya saben, estas caritas que les he puesto acá, y van a ver que he puesto caritas por ahí en la pizarra, se refiere ya a que los tejidos están funcionando bien. Mientras el flujo sanguíneo esté bien, nuestras células están trabajando bien. Ya, son las claves. Van a ver que le pongo así como por ejemplo este de acá al otro, que están en relación con el flujo sanguíneo. ¿Ya? El flujo sanguíneo va a ayudar a mantener esta función, por eso están conectados ahí. ¿Ya? Si el flujo sanguíneo se altera, esta función también se alterará. Eso es para entender por qué a veces hay circuitos viciosos cuando hablamos de hemodinámica. Bien, el flujo sanguíneo, como están viendo, va a depender de 2 factores. Uno, que es el factor directo, que es la presión arterial, ¿ya? Y el segundo, que es un factor indirecto, que por eso aquí le he puesto una flechita con rayitas entrecortadas,
¿ya? Es la resistencia vascular, ¿ya? Aquí, incluso, si ustedes ven, la misma presión depende de la resistencia vascular, ¿ya? Lo pasa en lo siguiente. La presión arterial, si se acuerdan de la definición cuando hablamos de presión, dice, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y que impulsa su movimiento. O sea, la presión arterial es la fuerza de la sangre para empujar y poder avanzar. En cambio, la resistencia es la que se opone. Es la fuerza que se opone a que la sangre avance. Entonces, entre la fuerza de empuje y la fuerza que se opone, generamos lo que es la presión arterial. Ahora, el flujo sanguíneo obviamente depende de esa presión, de esa fuerza de empuje, pero también de forma indirecta de lo que se está resistiendo a avanzar. Ya que por más que yo tenga una buena presión arterial, si hay resistencia alta, no va a poder haber flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces es importante también entenderlo. Ahora, como se estarán dando cuenta, para yo poder mantener un flujo sanguíneo, necesito mantener una buena presión arterial. De ahí de que es valioso la presión arterial como un signo vital, ¿ya? Siempre es importante evaluar la presión arterial, principalmente en pacientes que están de repente inconscientes, porque lo que puede estar pasando es que el flujo sanguíneo esté bajo, y eso lo vamos a saber porque la presión arterial seguro está baja, ¿ya? Bien, ahora la presión arterial depende, como están viendo, de dos factores. Uno, que ya hemos visto, que la resistencia, que la decía, que es la fuerza que se opone al avance de la sangre, ¿ya? Y el otro, el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, aquí, como ven, hay dos caminos, pero nosotros vamos a seguir primero por este camino de acá, ¿ya? Este otro, donde está la resistencia vascular, ¿no?, lo vamos a dejar para que termine de analizar esto de acá. Entonces vamos a olvidarnos un ratito de la resistencia vascular y vamos a hablar por este lado lo que es el gasto cardíaco, ¿ya? Bien, entonces el gasto cardíaco sería la cantidad de sangre que puede empujar el corazón en un minuto, ¿ya? Es una medida de la capacidad de trabajo del corazón. Si ustedes alguna vez han comprado una bomba de agua o alguna vez lo van a hacer, van a ver que las bombas te miden su potencia en la cantidad de agua que pudiese empujar en un minuto, ¿ya? Eso te da la potencia de la bomba. Y lo mismo es el corazón. No se olviden que es como una bomba. Entonces, para poder medir la potencia del corazón, su fuerza de trabajo, si ustedes quieren, hay que saber cuánta sangre puede empujar el corazón en un minuto. Y eso sería el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco se puede definir como la cantidad de sangre que empuja el corazón en un minuto. ¿Ya? La cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿Ya? ¿Cuánta sangre puede empujar el corazón en un minuto? Interesantemente, el corazón bombea 15.000 ml en un minuto. ¿Ya? ml, vamos a poner en minutos, ¿ya? Por minuto. 15.000 ml, si se dan cuenta, son 15 litros. 15 litros de sangre, ¿ya? El corazón puede bombear 15 litros de sangre por minuto. Es la cantidad de sangre que bombea el corazón. Ahora, un cuerpo de un adulto promedio, como vamos a ver más adelante, suele tener aproximadamente 5 litros, lo cual significa que la sangre pasa, fíjense, 3 veces por el corazón en un minuto, para que vean cuán rápido se mueve su sangre en el cuerpo. O sea, la sangre sale del corazón,
va hasta, pongámosle, la punta de los pies y vuelve al corazón y vuelve para allá y vuelve al corazón. Y eso hace 3 veces en 1 minuto. Esa es la potencia del corazón, que te puede bombear 15 litros en 1 minuto, que es hacer que la sangre dé vuelta por todo el cuerpo 3 veces en 1 minuto. Es bastante rápido, se dan cuenta la cantidad de movimiento de la sangre por todo el cuerpo. ¿Ya? A eso se le llama entonces el gasto cardíaco. ¿Ya? Ahora, el gasto cardíaco va a depender, ¿ya?, a su vez, de 2 factores. 1, la frecuencia cardíaca, y 2, el volumen sistólico. Esos 2. Ya vamos a analizar cada uno. La frecuencia cardíaca es fácil. Ya ustedes saben que es la cantidad de latidos que hay en 1 minuto, ¿no? La frecuencia cardíaca. También depende de sus factores, pero eso también nos vamos a olvidar un ratito y vamos a caminar por el lado del volumen sistólico. Vamos a movernos acá un poquito. Bien, entonces, ¿qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que puede expulsar un ventrículo en un latido o en una sístole. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de ayer? Sístole es cuando se contrae el corazón. ¿Ya? Entonces, ya, volumen sistólico sería esa cantidad que puede empujar un ventrículo en 1 minuto. ¿Ya? Bien, ¿cuánto sería eso? Eso escribo. ¿Ya? Un ventrículo en una persona adulta de más o menos 70 kilos. Acostúmbrense que cuando hablamos de estándares en el ser humano, usamos como modelo una persona adulta de 70 kilos. En base es el estándar. ¿Ya? Pero también tienen que tener en cuenta que los valores pueden variar dependiendo de la talla y el peso. ¿Ya? Entonces, por eso les digo todo el tiempo, un ser humano estándar, ¿ya?, de 70 kilos, que es lo que usamos como media. ¿Ya? Eso les estoy diciendo que si la persona tiene otro peso, ese valor va a ser diferente. ¿Ya? Entonces, en un adulto de 70 kilos, un ventrículo puede bombear 150 ml de sangre por latido o por sístole, si ustedes quieren. ¿Ya? 150 ml por sístole. Si tenemos en cuenta que la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto, ya, pongámosle que esa persona, su corazón late muy eficientemente, ya, pongámosle a 100 latidos por minuto, ya. Entonces simplemente hay que multiplicar este valor, ya, por los 100 latidos que está realizando ese corazón en 1 minuto, ¿ya? Y eso nos dará como resultado los 15.000 que hablamos hace ratito, que es la potencia del corazón, ¿ya? Entonces, es una fórmula matemática, se dan cuenta. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca me va a dar gasto cardíaco, ¿ya? Bien, eso es datos matemáticos para que ustedes se vayan dando cuenta cómo trabaja esto. Yo no les voy a molestar con las fórmulas porque por si acaso aquí en hemodinámica se habla mucho de cálculo matemático, incluso álgebra, pero no necesitan ustedes tanto saber esos detalles. Así que solamente vamos a hablar la parte de lo que es cualitativo, o sea, en cuanto a lo que es, ¿para qué sirve? No vamos a hacer cálculos, pero les voy a mostrar yo ahí para que ustedes se vayan dando idea de cómo es el trabajo. Bien, entonces el volumen sistólico sería eso. Ahora, el volumen sistólico, a su vez, va a depender
de 4 factores, como ven. La fuerza de contracción del ventrículo, el tamaño del ventrículo, volumen auricular y retorno venoso. Ya, veremos primero estos dos que están a la izquierda. Ya, primero hablaremos de lo que es bastante obvio para la cantidad que puede voltar un ventrículo, el tamaño. ¿Ya? Obviamente, un ventrículo va a poder botar solamente la sangre que puede entrar en ese tamaño de ventrículo. El ventrículo es más grande, puede botar más sangre. Más pequeño, menos sangre. ¿Ya? Entonces, el tamaño del ventrículo también es un factor que regula el volumen sistólico. El segundo factor, entonces, sería la fuerza. No se olviden que les he hablado que el corazón es un músculo y por lo tanto también la capacidad de empujar sangre dependerá de su fuerza. Y este factor generalmente no se suele calcular porque suele ser constante cuando está el corazón sano. Pero cuando el corazón se enferma, se debilita, ahí sí es un factor importante porque si no tiene fuerza no va a poder empujar toda la sangre que le llega. ¿Ya? Más que todo en ese aspecto. ¿Ya? Bien, se va a cortar, continuamos en otra. Entonces rapidito.